Hay historias que transforman para siempre nuestra manera de ver la vida, el cuidado y el amor. La de Sebastián es una de ellas. En pocos años, su familia vivió dos experiencias profundamente dolorosas. Primero, acompañó a su mamá durante 13 años después de un accidente cerebrovascular que cambió por completo su vida. Tiempo después, su papá enfrentó un tumor cerebral y cuando ya no habían opciones de tratamiento, tomó una decisión difícil que generó controversia, dudas, preguntas dentro de su familia y fue querer hacerse la eutanasia. Hoy Sebastián comparte con mucha generosidad esta historia y por eso invita a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente a que conversemos y compartamos su vivencia. Soy Laura Pombo Rivera y hoy me acompaña Sebastián. Sebastián, gracias por invitarnos a compartir esta historia, por abrir esta conversación y por abrirnos tu corazón. Me gustaría que comenzáramos desde el principio. ¿Cómo eran las conversaciones en familia, si las tenían, acerca de las decisiones en el final de la vida? ¿Conversaban acerca de ellos? ¿Se preguntaban qué quería que pasara en el momento de alguna enfermedad? Gracias Laura por invitarnos a este espacio, por aceptar mi invitación, como dices tú. Es un tema del que definitivamente se debe hablar todavía mucho más. Mi, mi madre tuvo un ACV cuando yo tenía 8 años, así que el sufrimiento de un familiar no era un tema ajeno a nosotros, a mi padre y a mí. Mi mamá estuvo en esa condición 13 años y en ese periodo de tiempo vimos cómo la persona que amabas se sentía disminuida, se sentía degradada o sin dignidad por todas las cosas que tuvo que pasar en medio de su enfermedad. Así que eh, lo que le pasó a mi papá y la decisión que tuvo mi papá también vino de alguna manera precedida por lo que ocurrió con mi mamá. Desde ese entonces, las conversaciones sobre la dependencia y la dignidad de los pacientes fueron conversaciones que existieron en la familia. Recuerdo mucho a mi papá mencionándome en escenarios cotidianos, en el carro, en un almuerzo, cómo quería ser tratado en caso de enfermedad, ¿m? En caso de algo similar a lo que le pasó a mi mamá. Y tal vez mi papá estuvo expuesto a eso de una manera más consciente que yo porque solamente tenía 8 años. Lo que sí tengo clarísimo es que mi papá me planteaba estas conversaciones desde esa época y para él fue muy claro que en caso de algo similar, pues él optaría por la eutanasia. Desde ese entonces fue así. Bueno, cuando ya tu papá después eh, enfrenta ahora la enfermedad de él y pues habiendo tenido toda la experiencia de tu mamá, ¿cómo crees que impacta en él toda la historia que vivió con tu mamá para tomar la decisión, pues que no es nada fácil ya de él hacerse la eutanasia en el momento en que no tuviera eh, alguna opción ya de tratamiento o de mejora? Como te decía Laura, fueron 13 años en los cuales mi mamá estuvo en esa situación. Durante esos 13 años hubo momentos felices, hubo momentos muy buenos. Sin embargo, hizo mucha mella cada uno de los momentos malos. Recuerdo mucho, pues,
escenarios en los cuales mi mamá por la madrugada, tipo 1 de la mañana casi siempre, lloraba porque no entendía por qué estaba en esa situación. Y decía pues que se quería morir. No entendía por qué pues su Dios había permitido esa situación para ella. En medio de ese contexto era muy claro para mi papá. Yo luego también lo vine a entender que em, esos estados de salud a los cuales se llega después de haber estado bien destruyen mucho la esencia de las personas. Mi papá me lo decía cuando él me manifestaba lo que él quería para él, de manera hipotética, si algo le llegara a pasar. Yo recibía el mensaje y ya luego con un poco más de adultez lo pude comprender mejor y pude compartir también eso. Em, Vivir así durante todo ese periodo de tiempo, cuando, cuando los tratamientos médicos son solamente paliativos y no curativos, Ujú. es una carga para ciertas personas, no para todas, para ciertas personas sí lo es. Y tiene por eso mismo un costo altísimo para el paciente que está pasando por eso. Obviamente también para los familiares, sin duda el costo más alto es para el paciente. Eso fue lo que vivimos durante ese tiempo y cómo eso incidió en mi papá. Y tú, cuando tu papá te hablaba de esas decisiones, cuando tenían esas conversaciones, ¿tú qué sentías? ¿Cómo lo tomabas tú, siendo todavía un niño de 8 años? Mm. ¿Y cómo después se empezó a transformar como ese entendimiento? ¿Y hoy cómo lo sientes? ¿Cómo lo entiendes hoy? Mm, en ese entonces era un poquito difícil escuchar hablar de deseos de eutanasia a mi padre. Sobre todo porque siempre nos han enseñado que la muerte es algo a lo que se le debe temer mucho, ¿no? Desde niños es un tema tabú. Entonces cuando uno le pregunta a la abuelita, ¿cómo así, abuelita, que tú te vas a morir? La abuelita tal vez le dice a uno, no hablemos de ese tema, no hablemos de eso tan feo. Entonces es un tema como muy, muy, muy ajeno a las personas. Y por esa misma razón era difícil entenderlo. Sin embargo, pues para mí, de repente por mi edad, era como una orden de mi papá. Era una orden y era algo que había que cumplir. Luego, con el paso del tiempo y al ver yo más maduro el sufrimiento de mi mamá, pude comprender mejor de qué se trataba esto. En el caso particular de mi mamá, cuando ella tuvo su ACV, ella cayó en coma. Ella estuvo conectada a soporte vital. Y mientras que las máquinas sostenían su vida, mi papá y mi abuelo, o sea, el papá de mi madre, em, tomaron la decisión de desconectarla. Sin embargo, mi abuela se opuso. Mi abuela se opuso. Y pude yo ver con esta mayor madurez cómo el peso de una decisión puede afectar a otra persona, en este caso al paciente, a mi mamá. ¿Mm? Entonces, como un niño es algo difícil de digerir. Además que cuando estaba niño pues uno juzga muchas cosas, por qué ocurrió esto. Luego, un poquito más adulto, uno toma un poquito de algo más de conciencia y de alguna manera uno dice, a veces pasan estas cosas y uno necesita tener el control de su vida. ¿Mm? Esa es como una transición del pensamiento de niño a adulto, y entiende uno por qué
muchas personas toman la decisión de hacerse la eutanasia para tener control de sus vidas. En su momento mi mamá no pudo. ¿Y crees que hubiera hecho la diferencia eh, si a ti no se te hubiera hablado de esto antes? Si no, de alguna manera no te hubieran tocado el tema para ti, en tu impacto y en tu emocionalidad, ¿hubiera hecho la diferencia? Si no se hubiera tocado el tema. Sí, si no hubieran tenido esa conversación, que es Mm, difícil. sí, ¿Cómo hubiera sido si no hubiera habido esa conversación antes? ¿Cómo crees? fíjate que en las terapias con mi psicóloga hemos conversado de mi cercanía a estos temas y precisamente se debe a la apertura con la que mi papá me habló de estos asuntos. Hay muchas personas que no logran digerir esto tan fácilmente. Sin duda, lo que hizo mi papá me ayudó a ver esto desde otra perspectiva. Yo no lo tenía así de claro, fue algo que hallamos con mi terapeuta. Y fíjate que hablar abiertamente de eso sí ayuda. No esconder el tema de la muerte, sino más bien hablarlo, ayuda bastante. Ayuda bastante a los que seguimos acá. ¿Y cómo afectó o cómo los afectó a ti, a tu papá, de pronto a tu abuelo, el hecho de que tu abuela Hmm. no hubiese querido desconectar a tu mamá, sino que siguiera aferrada, que ella siguiera indefinidamente con vida de una manera artificial? Fíjate que mi madre, eh, ella se recuperó, no. Ella pudo dejar de depender del soporte vital. Sin embargo, ella quedó con unas secuelas muy graves. Secuelas me suena a algo menor para el estado en el que verdaderamente ella quedó, digamos, desde un ojo que quedó afectado hasta la parte locomotriz en sus extremidades. De ese fue el nivel de su afectación. Y básicamente lo que ellos vieron fue fue un reflejo de lo que no querían para ellos. Eh, Hablo particularmente de mi papá, pues con quien tuve conversaciones más abiertas de esto. Sin embargo, sí recuerdo varias conversaciones sobre el no querer estar así, mientras que se veía a mi mamá pasar por esa situación. Claramente mi abuelita lo hizo pues desde el amor, ¿no? Fue una decisión desde el amor. De acuerdo. Sin embargo, fue una decisión que se impuso a una persona que tuvo que cargar con esa decisión 13 años. Sí, o no es entrar a juzgar, ni mucho menos, pero a veces eso es lo que creemos que es el amor, ¿no? Ujú. Pero esas decisiones terminan pues impactando mucho, tanto al que está enfermo como a la familia, cuando nos queremos aferrar tanto También. a la persona, cuando nos queremos apegar eh, y creemos que lo hacemos desde el amor, pero a veces ese amor hace más daño, ¿no? O lo que creemos que es amor. ¿Tu mamá alguna vez, antes de tener el accidente, mencionó ella cómo quería terminar su vida en caso de una enfermedad? Verdaderamente no lo sé. Pudo haber sido una conversación que tuviera con mi papá. Pues yo, como te digo, tenía 9 años, 8 años. Sin embargo, pues sí sé lo que ella decía después de su enfermedad. Para ese entonces, pues mi mamá no pudo manifestar su voluntad y por el estado en el que ella
en el que ella quedó, su consentimiento no era válido. Además, no estábamos tan desarrollados, o no estaba tan claro el panorama legal, ¿m? Para ese entonces. Entonces, mi mamá pues tuvo que soportar eso porque si bien pudo haber tenido esa conversación con mi padre, no dejó por escrito cuál era su voluntad para que alguien la pudiera ejecutar en caso de que ella no pudiera, como en efecto le pasó. Era otra sociedad, era otro momento histórico. Claro. Eso fue lo que pasó. Entonces, si bien lo pudieron haber hablado, fíjate que eso tal vez no sirvió de mucho, porque además se impuso la decisión de mi abuelita. Claro. Y ahorita, ya volviendo pues al tema de tu papá, que entonces él, viendo y viviendo toda esta experiencia tan difícil, Sí, lo que para él también fue el tener que tomar una decisión por alguien, ¿no? Que a lo mejor sí tu mamá en algún momento le dijo, pero ya en el momento de vivirlo y decir, no, hagan esto y otra persona decir no y entrar como en ese conflicto y peso emocional adicional de lo que todo lo que se está sí. viviendo, pues eh, claro, tu papá entra ahora a su enfermedad, tiene el tumor. ¿Cómo es esa historia y cómo empiezan ustedes dos ya a vivir ese proceso hasta que él llega a tomar la decisión de decir quién la eutanasia? Mira, cuando diagnosticaron a mi papá, Laura, con su glioblastoma de grado 4, lo digo intencionalmente porque luego pude conectar los puntos sueltos, y esto es muy importante. Mi papá y yo nos enfocamos en salir adelante con el tratamiento. Tanto que olvidamos el diagnóstico, que era un glioblastoma de grado 4. ¿Sí? Nos enfocamos tanto en eso que no pensamos bien los efectos secundarios de la quimioterapia, de la radioterapia y de otros medicamentos complementarios que tenía mi papá. Y en ese proceso también pasamos por alto considerar en qué quería mi papá gastar el tiempo que le quedaba. El diagnóstico de mi padre era un diagnóstico de carácter terminal. Siempre lo supimos desde un principio. Sin embargo, nunca lo interiorizamos. Nunca lo interiorizamos, ni siquiera yo. Entonces siempre estuvimos enfocados en cumplir todo el tratamiento para de repente sanarnos a través del tratamiento médico y de un milagro. Sí. ¿Mm? Muy enfocados en eso. Y por esa razón pasamos por alto todas estas cosas que te estaba comentando. Así que en algún momento, cuando yo caí en cuenta de la gravedad de la enfermedad, cuando en verdad lo interioricé, juzgué a los médicos por no haber sido más directos, por no haber sido más crudos y por no habernos dicho desde el principio súper explícitamente: este es el cáncer que tiene su papá y estos son los meses. Esa fue mi reacción. Sin embargo, luego en un ejercicio de introspección, Laura, me di cuenta que los doctores ya me lo habían dicho. Ya me lo habían dicho. ¿Mm? Cuando caí en cuenta de todo esto, ya mi papá estaba en un estado subconsciente, diría yo. No tenía plenamente sus facultades. Y
en ese momento era claro para mí que era el momento de ejecutar la eutanasia de mi papá. Y ahí me devuelvo a cuando él pidió la eutanasia. Ujú. Como les decía, mi papá siempre lo había mencionado antes de estar enfermo. Cuando se enfermó, terminando el primer ciclo de quimioterapias, tuvo una recaída y mi papá me dijo, yo quiero una segunda opinión y además quiero intentar un tratamiento alternativo. Si esas cosas no funcionan, apliquemos la eutanasia. Se buscó la segunda opinión. La segunda opinión validó el tratamiento inicial que había tenido mi padre y adicionalmente le recetaron este tratamiento con medicina, digamos, alternativa. Sin embargo, no hubo una mejora y el declive de mi papá continuó. Y ahí se une con el momento en el que yo me di cuenta en verdad de la gravedad del asunto. Cuando mi papá solicitó esa segunda opinión y el tratamiento alternativo, dijo, si esto no funciona, chao. De hecho, tengo un video de él diciéndolo. Él dijo, chao. Y procedimos a documentar su deseo de morir dignamente, de aplicarse la eutanasia en notaría. Estuvo presente su mejor amigo de la universidad. Estuvo también en una llamada su mejor amigo de la época laboral y su esposa para ese momento. Además de mí mismo. Ese fue el contexto en el que mi papá documentó la eutanasia, que él ya lo había decidido antes de enfermarse. Y acá, bueno, me cuentas o nos cuentas de Luisfo frente a sus amigos, frente a ti. ¿Qué pasaba con el resto de la familia? Fíjate que mi papá siempre fue muy hermético en temas tan personales con la familia. Y creo que eso, mientras que lo digo, pienso que es algo que nos ocurre a muchas personas. A veces generamos unos lazos muy íntimos con otro tipo de sujetos que no son familiares. Y mi papá pues nunca pensó, ni yo, que era un requisito la publicidad de su consentimiento. Nunca pensamos que había que buscar el permiso de algún hermano, de alguna hermana, de algún tío. Nunca pensamos eso. Y no es así, no es un requisito. No es un requisito. Yo fui el que por no hacer las cosas de manera clandestina y por buscar un apoyo, le conté a familiares lo que mi papá había decidido meses atrás y lo que íbamos a hacer con base en lo que mi papá había decidido. Y eso generó, creo que ahorita utilizaste la palabra tensión, y eso generó una tensión con la familia. Y la tensión básicamente se reduce a, hacemos esto de manera clandestina y sola, o lo hacemos con el apoyo de los demás. Y si ese apoyo no está, pues entonces nos enfrentamos a peleas con las familias. Esa es la balanza en la que finalmente uno termina. Lo hacemos de manera sola y clandestina o peleándonos con los demás. Esa fue la tensión que finalmente ocurrió. Pudimos pudimos haber contado. Mi papá pues no lo decidió y yo sí lo decidí. Eh, pero nunca pensamos que pudiera existir una tensión con la familia. ¿Mm?
Sin embargo, la hubo. Sin embargo, la hubo cuando... ¿Cómo impactó esa tensión, este proceso? ¿Impactó algo Mm. en la decisión de tu papá? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué pasó? Cuando yo busqué a algunos familiares para contarles el deseo de mi papá y para contarles que todavía no estaba seguro si era el momento de ejecutarlo, lo que encontré fue mmm, dudas, encontré reproches, encontré comentarios negativos hacia mí, suposiciones sobre por qué yo quería hacer eso. Si en verdad mi papá lo había manifestado, si en verdad lo había dejado por escrito. Mientras que tenía y pues quería acompañar a mi papá en su enfermedad, vino este proceso paralelo de tensión con la familia, cuando el foco debió haber sido estar acompañando a mi papá. Sin embargo, hoy, hoy por hoy, agradezco un poco que se hayan dado las cosas de esa manera, porque me permitió darme cuenta que eso que para mi papá era tan claro y que para mí era tan respetable, no necesariamente es aceptado por los demás. Y por eso es que hay que hablar del tema. Entonces, fíjate que ha sido un proceso en el que he pasado de la vergüenza, de la molestia, a agradecer ese reproche porque me dio cuenta que se necesita hablar más de esto. En el caso de mi mamá, me juzgué a mí mismo muy duro por no haber propuesto la eutanasia, aun cuando mi mamá mmm, decía que ella se quería morir en las madrugadas. Y, y me juzgué tan duro con eso que siento que este proceso de haber vivido esos reproches, esas dudas, esas suposiciones de la familia, me ayuda a hablar de alguna manera por mi mamá. Con mi papá lo pudimos hacer. Me ayuda también a hablar de casos como el de mi mamá, en los cuales no se pudo hacer. No se pudo hacer. ¿Para qué? Para que otras personas que están en ese proceso en el futuro sí lo puedan hacer. Bueno, una vez ya, pues igual se toman la decisión. Todo esto fue, pues me imagino que en la clínica, hablándolo con los médicos, digamos, cómo fue todo este proceso eh, desde desde la institución o desde los médicos. ¿Hubo apoyo o cómo fue? Es un escenario mixto. Hay personas que apoyan. Hay personas que no apoyan en las instituciones. En el caso particular de mi papá, puedo decir que de todas maneras recibimos más apoyo que oposiciones. Em, el caso de mi papá era muy claro, era muy claro el estado en el que se detectó su enfermedad y era muy claro que no había un tratamiento que no fuera paliativo, que no fuera simplemente para postergar su vida en las condiciones que estuviese. Entonces, digamos que a nivel técnico no hubo mucha dificultad en presentar el consentimiento de mi padre, en que el comité médico de diferentes profesionales que tiene lugar en estos casos y en los cuales tú sabes más, pudiera aceptar ese consentimiento de mi papá, porque en efecto no había más que hacer
que esperar cómo él se continuaba degradando. Entonces, desde el lado técnico se pudo avanzar fácilmente. Más bien fue desde el lado cultural de ciertas personas en las instituciones donde hubo algo de reticencia, y hubo que acudir a muchas personas que me apoyaron en este proceso para poder salir adelante, sobre todo de la presión, porque como te digo, técnicamente siempre fue claro que a mi papá le era aplicable el procedimiento. Uh-huh. Y cuando ya finalmente se respeta su voluntad, se hace el procedimiento, ¿cómo sientes tú pues que finalmente la voluntad de tu papá ya fue respetada? Fue verdaderamente un alivio, porque mi papá en la fase final de su enfermedad no estaba consciente, el tumor continuó avanzando y hacía presión en su cerebro, y mi papá no podía recordar muchas cosas. Mi papá no recordaba la enfermedad que tenía, no sabía por qué era lo que estaba pasando, no recordaba qué había desayunado, qué había almorzado, no recordaba si habíamos ido a cine esa tarde, y a veces sufría porque pensaba que una u otra persona lo habían abandonado, cuando en realidad lo habían estado acompañando, simplemente porque su enfermedad había avanzado a tal punto que él ya no estaba plenamente consciente. Entonces, el escenario era de un sufrimiento mental, de muchas limitaciones, y de sentirse tal vez sin la capacidad de comprender por qué estaba ahí, qué era lo que seguía, qué esperar de esa enfermedad. Era de alguna manera como una presión, ¿no? Su mente prisionera de ese cuerpo, en un laberinto en el que no lograba hallar una salida. Y sin duda eso fue algo muy duro. Cuando llegó la eutanasia para mi papá, cuando llegó el momento, fue un gran alivio, más con el contexto que tuvimos con mi mamá. Y después pues de vivir la historia con ambos padres, hoy, ¿qué les dirías pues a las familias que algún día podrían enfrentarse a decisiones similares sobre el sufrimiento, la autonomía y el final de la vida? Yo les diría que tienen que pensar en todas las alternativas, y pensar en todas las alternativas no es pensar en la eutanasia. Pensar en todas las alternativas es apuntarle, si es el caso, con toda la energía al tratamiento médico. Saber todas las consecuencias de ese tratamiento médico. De repente, emplear el tiempo, si se trata de una enfermedad terminal, en momentos, en compartir espacios que no estén asociados a una clínica. Eso también es válido. Apostarle un tratamiento, no apostarle un tratamiento y hacer otras cosas, o apostarle al tratamiento, hacer otras cosas y además tener la opción de la eutanasia. Hay que considerar todas las alternativas. Normalmente en estos procesos uno puede entrar en modo mecánico, robot, y querer salvar al familiar, a mi padre, haciendo todo, cumpliendo el manual, no dejando perder una cita, agendándolas tan pronto las ordenaban, y en ese proceso se puede perder tiempo valioso de compartir con las personas.
Eso es muy importante. Y para las personas mm, que creen en la eutanasia como una salida, no es una obligación, no es una obligación. A las personas que creen en la eutanasia como una salida, em, hay que considerarlo, hablarlo, exponerlo y documentarlo. ¿Mm? Que es la única manera de tomar el control de su propia vida, de su historia, de cómo quiere terminar como persona y no dejar todo al azar o a la decisión de una persona que no necesariamente comparte los mismos deseos que uno, que los del paciente. ¿Mm? Adicionalmente, decir que eso es muy importante porque cuando llegan las crisis, cuando llegan los momentos duros, muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones inesperadas. Y una de esas situaciones inesperadas que he escuchado de otras personas es tener que hacer las cosas de manera solitaria, en la clandestinidad, no de manera ilegal, porque no es ilegal, sino de manera solitaria, oculta. Entonces, qué bueno que se pueda socializar esto con las personas sin pena, sin estigmatización, sin peleas. Es un proceso en el cual deben considerarse todas las alternativas y compartir cuál fue la alternativa que se escogió. Ese es mi aprendizaje. Eso es lo que hay que compartir con la sociedad, porque la sociedad no quiere que las personas que están allá afuera tengan que enfrentarse a peleas o hacer esto de manera solitaria. Eso es lo que no quiere, eso no necesita la sociedad. Y para terminar, eh, ¿qué significa hoy para ti la frase respetar la voluntad de quienes amamos? Creo que más o menos tú lo mencionabas al inicio de nuestra conversación. Amar no es solamente decirlo, amar es tomar acción, es algo concreto y algo concreto es cuidar a ese familiar, es apoyarlo con su decisión, sea apostarle al tratamiento médico, sea apostarle al tratamiento médico y eventualmente a la eutanasia. Es cuidar en general y cuidar también es evitar sufrimiento a esa persona. ¿Mm? Entonces, mm, sin duda alguna, sin duda alguna ese amor también, también, también va más allá de tener a una persona pegada a uno, simplemente porque uno lo quiere así. Amar es también dejar que su historia termine con dignidad. Esa es mi perspectiva sobre este tema, Laura. Wow, sí, amar también es dejar ir, ¿no? Sí, A veces. sí, sí. Pues gracias, Sebastián. De verdad, gracias por esta conversación, nuevamente por abrir tu corazón, por abrir tu alma, eh, que sé que no es fácil. Después de, pues, estas dos experiencias dolorosas que tuviste, pero que creo que hoy ya las estás transformando y las estás viendo desde otro lugar, ¿no? Eh, estás queriendo compartir un mensaje que yo hoy lo recibo con mucha gratitud y mucho amor, y recibo el primero que definitivamente sí hay que tener conversaciones difíciles, que en el momento son Sí. difíciles, pero que son esas conversaciones que después nos van a evitar muchos dolores. Que no hay que tenerle miedo a hablar de la muerte, porque finalmente
la muerte es lo más seguro que todos tenemos Mm, y a cualquiera nos puede Así llegar es, en cualquier momento. así es. Entonces, así como planeamos un viaje, pues ¿por qué no vamos a planear el último viaje, que es el de la muerte, ¿no? Y poderlo compartir. Así es. Y tomar estas decisiones es también un acto de amor propio y de amor hacia nuestras familias, porque eh, es quitarle ese peso de tomar las decisiones en un momento tan difícil por nosotros. Y como tú lo dijiste, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero por lo menos sí respetar la decisión, porque es nuestra Sí, decisión. Entonces, pues gracias de verdad, gracias por mostrarnos esta historia tan humana y tan poderosa que deja tantos mensajes. Y pues recordar que la muerte digna efectivamente no es solo la eutanasia, la muerte digna también es cuidados paliativos, también es decir no a tratamientos, pero una de esas es la eutanasia y la eutanasia es válida obviamente siempre y cuando se cumplan pues los requisitos que hoy exige la norma, como era en el caso de tu papá, y cuando pasa así, pues trae mucho alivio poder saber que la así persona es. ya dejó de sufrir. Así es. Quiero agradecerte a ti por este espacio, por ayudarme a hacer alguna catarsis, em, y por ayudar a otras personas, porque esto espero yo que pueda ayudar a otras personas que están afuera pasando por lo mismo y que ojalá puedan llegar a un mejor puerto, a la paz, sin necesariamente tener que pasar por diferentes momentos tan difíciles como en alguna fase nos tocó a nosotros con mi papá. Y también tomarme un espacio para agradecer a tantas personas que me apoyaron. Mira, personas de mi trabajo actual, personas de mis trabajos previos, eh, pareja, expareja, familiares que nos apoyaron, jefes, ex jefes. Ellos saben quiénes son, que apoyaron desde diferentes perspectivas a que mi papá estuviera mejor. No solo me refiero a la eutanasia, sino a los cuidados que también tuvimos con él, a su tratamiento médico y finalmente también a la eutanasia. Fueron, yo creo que decenas de personas a las cuales acudí y decenas de personas que me ayudaron. La importancia de una red de apoyo y de saber que uno no tiene por qué pasar esto solo, ¿no? Nuevamente, Sebastián, muchas gracias. Gracias a ti Eh, y a sé que ustedes. esto pues va a llegarle a muchas personas y va a ser pues una historia que va a generar un impacto inmenso. Así que gracias por compartirla. Gracias.